Bien, buenos días a todos. Vamos a comenzar con la clase que corresponde a la semana número 2 de estadística. Bien. Entonces, lo que vamos a ver el día de hoy son estadísticos en datos agrupados. Entonces, cuando hablábamos de datos agrupados, recuerden que hablábamos principalmente de las tablas de frecuencias, y a partir de las tablas de frecuencias que construimos la semana número 1, vamos a comenzar a obtener estadísticos de tendencia central, como son el promedio, la mediana y la moda, también de dispersión, como lo son la varianza y la desviación estándar, y por último vamos a ver algunos de localización, como los deciles, percentiles y cuartiles. Eso es lo que vamos a realizar principalmente el día de hoy. Entonces, veamos acá. Aquí está la definición de promedio en una tabla de frecuencias, y eso se calcula como la sumatoria de cada marca de clase multiplicado por su frecuencia absoluta dividido por n. ¿Ya? Entonces, ese xi que aparece en la fórmula, recuerden, eso que está ahí es la marca de clase, el n sub i es la frecuencia absoluta, y ese n minúscula es el tamaño de la muestra. ¿Ya? Entonces, si nosotros, por ejemplo, vemos la tabla de frecuencia que está acá abajo, donde tenemos acá rangos de tiempo, que está dado en minutos, tenemos marca de clase. Recuerden que la marca de clase es el promedio entre límite inferior y límite superior, y finalmente tenemos la frecuencia absoluta. Por lo tanto, si nosotros deseamos calcular el promedio, eso corresponde a la multiplicación de cada marca de clase por su frecuencia absoluta, y eso en sumatoria. ¿Ya? Dado que esto, por lo tanto, esto nos va a quedar 1 por 6, más 3 por 11, más 5 por 5, más 7 por 2, más 9 por 3. Y todo eso se divide por el tamaño de la muestra. Si nosotros sacamos el tamaño de la muestra, tenemos que sumar todas esas frecuencias absolutas. Por lo tanto, tenemos 11, 6 más 11, 17, más 5, 22, más 2, 24, más 3, 27. ¿Ya? Y aquí viene el tamaño de la muestra. Es la suma de frecuencias absolutas. ¿Ya? Y eso nos da un promedio de 3,89 minutos. ¿Ya? Ese es el promedio de la información que está en esta tabla de frecuencias. ¿Ya? ¿Queda claro la fórmula? ¿Cómo se aplica? ¿O queda alguna duda? Si queda alguna duda, me lo preguntan, ¿ya? Si hay alguna duda, por favor, me interrumpen, ¿ya? Me interrumpen nomás. Bien, entonces aquí tenemos el promedio. Vamos a ver la moda, y aquí las fórmulas se comienzan a hacer más complejas. Entonces la moda tiene la siguiente estructura. Dice que va a ser el límite inferior más C, donde C es la amplitud del intervalo. Recuerden que la amplitud del intervalo siempre es la misma para cada uno. La amplitud del intervalo nosotros lo podemos encontrar tomando el límite superior. Voy a arreglar el lápiz, espérenme un segundo. Ya. Amplitud del intervalo, eso se calcula tomando el límite superior menos límite inferior, ¿ya? De cualquier intervalo. Por lo tanto, aquí, si nosotros tomamos el último, nos queda 10 menos 8, 2.
cualquiera, 2 menos 0, 2. Esa es la amplitud del intervalo. Luego, acá arriba en el numerador, dice n sub k más 1. Eso significa la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. ¿Ya? Intervalo posterior al modal. Entonces lo que hay que saber, ¿cuál es el intervalo modal? Intervalo modal. Intervalo modal es aquel que tiene la mayor frecuencia. Aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Ya? Entonces, intervalo modal es aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. Entonces, si nos vamos acá a la frecuencia absoluta, la frecuencia más alta o la mayor es esta, donde está el 11. ¿Ya? Por lo tanto, el intervalo que está entre 2 y 4 minutos, ese va a ser nuestro intervalo modal. ¿Ya? El intervalo que está entre 2 y 4. Entonces, ¿cómo lo sabemos? Porque es aquel que tiene la mayor frecuencia absoluta. ¿Bien? Entonces, cuando acá dice nk más 1, n minúscula k más 1, significa frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal. Por lo tanto, si el intervalo modal es este que está acá en rojo, el nk más 1 va a ser la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, es decir, sería 5. ¿Ya? Es posterior al modal, frecuencia absoluta posterior al modal. Y el que dice acá en el denominador, dice nk más 1 más nk menos 1. Ese k menos 1 significa frecuencia absoluta del intervalo anterior al modal. Por lo tanto, el anterior, a donde está el intervalo modal, que es el que yo destaqué en rojo, sería 6. Sería 6. Entonces, si vemos la fórmula, fíjense que la moda va a ser límite inferior. ¿Cuál límite inferior? De la clase modal, la que destaqué acá, en rojo. Sería 2. Más la amplitud, que va a ser el tamaño del intervalo, que sería 2. ¿Ya? 4 menos 2 es 2. Siempre la amplitud va a ser la misma para cualquier intervalo. Ya sabemos que acá siempre va a ser 2. Y eso se multiplica por nk más 1, que sería la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal, que sería 5, ¿ya? Lo tenemos ahí, dividido por nk más 1, que ya sabemos que es 5, más nk menos 1, que sería 6. ¿Ya? Eso nos da 2,9 minutos, ¿ya? Sería el valor que más se repite en la muestra. Entonces, ¿esto cómo se calcula? Se multiplica 2 por 5 dividido por 11, y a eso se le suma el 2. ¿Ya? Entonces, esto es 2 por 5 dividido por 11 más 2. Eso nos da 2,9 minutos. Fernanda. Lo primero que cuando tú calculas la moda, lo primero que tienes que determinar es cuál es la clase modal. Eso es como lo primero que tú haces. ¿Cuál es la clase modal? La que tiene la mayor frecuencia absoluta, que sería esta. Esa es la mayor frecuencia absoluta que tú tienes en tu tabla, el 11. ¿Ya? Por lo tanto, ahí tú tienes la clase modal. ¿Bien? Después, cuando tienes la clase modal, tienes que determinar cuáles son los límites. Entonces, tus límites son estos que están acá. 2 y 4. ¿Ya? Por lo tanto, si vamos a construir la moda, el límite inferior corresponde a ese 2. El C, que viene a continuación, es la amplitud, que es C, va a ser lo mismo que el límite superior menos el límite inferior, y eso es 2. Por lo tanto, ahí vas a tener un 2. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya. Entonces, nos falta ahora el nk más 1. El nk más 1 es la frecuencia absoluta del intervalo posterior al modal.
Este es tu intervalo posterior al modal. Por lo tanto, la frecuencia absoluta posterior es la que viene ahí, que sería el 5. Y por eso acá arriba tú colocas un 5 y lo colocas aquí también. Y el nk-1 es la frecuencia absoluta del intervalo anterior, es decir, anterior a ese, que sería 6. Y por eso ahí va un 6. ¿Ya? Y finalmente haces el cálculo y vas a llegar que es 2,9. Diego, Profe, una pregunta. Lo que pasa sí, es que como puso N más 1, yo como que me enredé porque sería 6, ¿no? O sea, 5 que es la frecuencia más 1 y así, o solamente está expresado así. no, el nk+1 es una notación técnica, Algo completo. Ah, perfecto. es, Ya, esa era mi ¿sí? pregunta. Ya, Es la ya, definición, ¿ya? ya, perfecto. Así que no es que hay que sumarle un 1, sino que es el elemento, ¿ya? Gracias, profe. Bien. Nicolás, tiene la mano en alto. ¿Quería preguntar algo o estamos bien? ¿Cuánto te da? Pues lo voy a calcular. Ya, mira, acá hay que tener cuidado porque recuerda que en álgebra lo primero que se resuelve son multiplicaciones, ¿ya? Entonces aquí lo que tú tienes que resolver primero es 2 más, ese 2 lo multiplicas por 5 y te va a quedar 10, y abajo te queda 11, y esto te va a quedar 2 más 0,9, y eso te da 2,9, ¿ya? Entonces tú primero resuelves los paréntesis y al final resuelves las sumas, ¿ya? Profesor, Entonces ahí te da 2,9. Dígame. entonces es mejor, en vez de hacerlo de repente paso a paso para no complicarse tanto, meter todo eso nomás a la calculadora. Si la calculadora, claro, si tenía una calculadora científica donde tú puedes colocar los paréntesis, la calculadora te va a respetar La regla. cuando, la regla. Primero se resuelven las multiplicaciones y al final las sumas, Perfecto. Gracias. ¿ya? Siempre. Multiplicaciones, divisiones y al final todo lo que es suma y resta, ¿ya? Entonces hoy día vamos a hacer ejercicios, vamos a ir practicando el cálculo de estos estadísticos, ¿ya? Bien, entonces eso con la moda, ¿ya? Entonces recuerden, clase modal, aquel que tiene la frecuencia absoluta mayor. Ahora, ¿qué hubiese ocurrido si, por ejemplo, acá en vez de un 2 también hubiese habido un 11? ¿Ya? Supongamos que acá hubiésemos tenido un 11. Si tenemos dos 11, recuerden que pueden existir dos modas, por lo tanto habría que calcular la moda de ese intervalo también, ¿ya? Tendríamos que haber hecho el cálculo también para ese intervalo, ¿ya? Pero eso no ocurre, así que por ahora lo vamos a dejar solamente con lo que se presenta, ¿ya? Pero en una tabla podríamos tener dos frecuencias iguales, que sean las mayores, y tendríamos que calcular dos modas. Ya, tenemos la moda, que es el valor que más se repite, vimos el promedio, y ahora vamos a ver la mediana. Entonces la mediana dice que el cálculo, recuerden que la mediana es el valor que divide una muestra en dos, ¿ya? Dice que es el límite inferior de la clase mediana, que vamos a ver cómo se determina, más la amplitud, que ya sabemos que es 2, y eso multiplicado por n medios, donde n es el tamaño de la muestra, menos nk-1, donde nk más 1 mayor, fíjense que es una n mayúscula, es la frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al mediano, ¿ya? O al de la mediana. Y el nk es la frecuencia absoluta del intervalo mediano. Entonces aquí lo primero es saber cómo determinamos el intervalo mediano, ¿ya? Intervalo mediano.
técnicamente, el intervalo medial se encuentra cuando n mayúscula k es mayor que n medio y nk menos 1 es menor o igual que n medios, ¿ya? Esa es la definición técnica que ustedes van a encontrar en bibliografía. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Entonces lo que vamos a ver es cómo se interpreta eso que está ahí, ¿ya? ¿Cómo interpretamos esta cosa? Entonces lo primero que nosotros vamos a buscar es el valor medio de los datos, ¿ya? Es el valor medio. Recuerden que la frecuencia acumulada es de 27, ¿ya? Son 27 elementos. Entonces nosotros vamos a tomar el n y lo vamos a dividir en 2. Entonces esto va a ser 27 dividido en 2. Y eso es 13,5. Entonces esto es lo primero que van a hacer. Van a tomar el tamaño de la muestra y lo dividen en 2. Y eso nos da 13,5. ¿Ya? Paso número 1. N dividido en 2. 13,5. Paso número, es el número 1. Paso número 2. Hay que ir donde está en nuestra tabla. Hay que ir a ver dónde está la frecuencia acumulada absoluta. Y vamos a ver en qué intervalo superamos el valor de 13,5. Entonces fíjense que en el primer intervalo la frecuencia absoluta acumulada es 6. 6 es menor que 13,5. Por lo tanto, ahí ese intervalo no es. El segundo intervalo tiene una frecuencia absoluta acumulada de 17. 17 es mayor que 13,5. Por lo tanto, ahí estaría nuestro intervalo medial, ¿ya? Ese es el intervalo medial. Está justo en el momento que la frecuencia absoluta acumulada supera la mitad de la muestra. Esteban. Profe, ¿por qué se toma el 27? Porque tú tienes que fijarte en el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra de esta tabla es 27. Son 27 elementos totales. Ya, profe. ¿Ya? Entonces, el tamaño de la muestra de la información que nos están presentando. ¿Ya? Entonces, el n siempre está en función del tamaño de tu muestra. ¿Ya? Entonces, buena pregunta. Tenemos el n, lo dividimos en 2, nos da 13,5. Y luego tenemos que dividirlo en 2, 13,5, y tenemos que ver en qué momento superamos la frecuencia absoluta acumulada. Entonces la primera tiene 6, el 13,5 no lo supera, y acá cuando dice 17, ahí sí el 17 supera el 13,5, por lo tanto ahí tenemos la clase mediana. Y ahora podemos tomar los datos. El límite inferior de lo que yo destaqué en rojo es 2, ¿ya? Que estaría ahí. Luego, la amplitud es 2, ¿ya? Recuerden que es el límite superior menos el inferior. Tenemos 2. El n es 27, lo dividimos por 2, de acuerdo a la fórmula. Después viene n mayúscula k menos 1. Entonces, este es el n mayúscula. Si este es el intervalo medial, el intervalo anterior es 6. ¿Ya? Por lo tanto, ahí reemplazamos con un 6. ¿Ya? Frecuencia absoluta acumulada del intervalo anterior al medial. Y todo eso dividido por nk, donde nk es la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 11. ¿Ya? Entonces, tenemos todos los valores y eso hay que resolverlo. Entonces nos va a quedar 27 dividido en 2, que ya sabemos que es 13,5. A 13,5 le restamos 6. Eso lo dividimos por 11. Luego ese valor se multiplica por 2 y se le suman 2, va a dar 3,36. ¿Ya? Entonces, si ustedes desarrollan esto debería quedar algo así como 2
más 2, 13,5 menos 6, dividido por 11. Y eso nos va a quedar 2 más, si resolvemos los paréntesis, nos queda 13,5 menos 6, todo eso dividido por 11 y multiplicado por 2. 13,5 menos 6. Nos queda 7,5 dividido por 11. Eso nos queda 1,36, ¿ya? Y 2 más 1,36 es 3,36, ¿ya? Entonces recuerden, primero se resuelven los paréntesis, ¿ya? Y finalmente se empieza a multiplicar y a sumar en función de los cálculos, o sea, de lo que se propone, ¿ya? Eso es álgebra, tienen que practicarlo, ¿ya? Aquí, fíjense bien en la fórmula y vean bien los números, ¿ya? Revisen la fórmula y vean bien los números que se han utilizado. Si hay alguna duda, pregúntenmelo. Ya, vimos 3 conceptos hasta el minuto que son moda, mediana y promedio. Vamos a hacer un ejercicio para ir madurándolo, ¿ya? Entonces voy a detener acá y vamos a hacer un ejercicio. En el aula, en la semana 2, yo les dejé un formulario, ¿ya? En semana 2 hay ejercicios, ¿ya? Y hay fórmulas de estadísticos agrupados. Entonces, esta la pueden descargar y aquí aparecen todas las fórmulas que vamos a utilizar el día de hoy, ¿ya? Son todas las que están acá. Hasta el momento hemos visto el promedio, hemos visto la moda y hemos visto la mediana. Lo que vamos a hacer ahora entonces es ver un ejercicio y vamos a obtener promedio, moda y mediana, ¿ya? Entonces, lo voy a buscar y lo vamos a resolver. Bien, entonces miren, acá tenemos una tabla que no está completa, solamente tenemos la altura en pulgadas y tenemos la frecuencia, ¿bien? Entonces, para poder obtener el promedio, la moda y la mediana, vamos a necesitar, por ejemplo, si queremos calcular promedio, nos va a faltar la marca de clase, ¿ya? Nos va a faltar la marca de clase acá. Nos va a faltar el X sub I,
Después lo que vamos a necesitar es, acá tenemos NA, ¿cierto? Que es la frecuencia, y vamos a necesitar el acumulado, ¿ya? Entonces, lo primero que deben hacer, copien esta información, copien la altura, copien la frecuencia y construyan la columna de marca de clase y frecuencia absoluta acumulada. Completen la tabla para continuar con el cálculo del promedio. Y una vez que la tengan, ¿ya?, van a calcular el promedio. Entonces, el promedio va a ser la sumatoria de X sub I por frecuencia absoluta dividido por N. Entonces, lo primero que necesitamos es conocer las marcas de clase. Calculen las marcas de clase y luego calculen el promedio. Entonces, esto va a ser 61,5, ¿no? $65. Profe, en este caso usted nos dio los intervalos, pero por lo general nos va a hacer sacarlo nosotros, siempre nos va a dar. Generalmente viene esa información. Viene, o sea, no, te puede tocar como en la tarea de la semana pasada. ¿Te acuerdas que ahí habían solamente datos? Y podría ocurrir que a ti te den solo datos y que tú tengas que construir los intervalos y que tengas que contar los datos para obtener las frecuencias, ¿ya? Al final de la clase vamos a resolver los ejercicios propuestos en la clase anterior, ¿ya? Entonces, lo mejor que te puede ocurrir es que te entreguen la información como la estás viendo, que te entreguen altura en pulgadas, o sea, que te entreguen la variable, la frecuencia, y que tú tengas que calcular frecuencia absoluta acumulada, pero también recuerda que te pueden pedir la frecuencia relativa y la frecuencia relativa acumulada, ¿ya? Esas son cosas que se preguntan. Por lo tanto, sí, hay que tener training con el uso de la calculadora, ¿ya? Eso es lo que se les exige acá. Tienen que trabajar con calculadora. ¿Ya? Entonces ahí tendríamos las marcas de clase, que son los promedios, y después tenemos la frecuencia acumulada, frecuencia absoluta acumulada. Aquí es 5, después nos queda 18 más 5, 23. Después 23 más 42 sería 4 y 2, 6, sería 65, más 27, 1, 9, 10, 11, 7, 1, 7, 92. A ver, 27 más 65, 7 más 5, 12, 1, 7, 92, más 8, 100. Ahí creo que queda, ¿cierto? Claro, si yo sumo todos los datos, 5 más 18 más 42 más 27, no, me equivoqué en un dato. Tengo que llegar a 97. Más 18. En una me equivoqué, parece. A ver. 5 más 18, 23. Más 42, 65.
más 27,92 más 8, 100. 5 más 18 más 27 más 8. Ya. Está bien. Creo que eso está bien. Ya. Gracias, Claudio. Está bien. Está bien, profe. Ya. Entonces ahora el promedio. Con esa información ya pueden calcular el promedio. Por lo tanto, eso les va a quedar cada marca de clase multiplicado por la frecuencia. Ya. Va a ser 60,5 multiplicado por 5 más 63,5 multiplicado por 18 más 66,5 multiplicado por 42 más 69,5 multiplicado por 27 más 72,5 multiplicado por 8. Y todo eso tiene que estar dividido por el tamaño de la muestra, que es 100. Hagan ese cálculo. Entonces, cuando ustedes se enfrenten al control número 1, lo más probable es que le pidan el primer cálculo, que sería el promedio. ¿Ya? Voy a validarlo y lo confirmo al compañero que lo publicó. Ya, lo otro que también les voy a dejar en alguna nota, siempre que exista un control o que exista un certamen, ustedes deben dejar expresado esto, ¿ya? Deben dejar expresada la fórmula. No pueden colocar un resultado final a firme, ¿ya? Tienen que dejarlo expresado. Ya, creo que... bien, José, 66,95. El primer control, revisémoslo. Ya, acá estamos hoy día 24, estamos viendo estadísticas de centralidad, vamos a ver posición, variación y forma. Es la próxima semana, ¿ya? Próxima semana, control número 1 y vamos a revisar tablas de frecuencias bivariadas. Recuerden que esta semana tienen tutoría con Francisca Toro y creo que crearon un grupo WhatsApp y ya tienen fecha, creo que es el viernes. Voy a confirmar la información que Francisca me entregó. Me dijo que el viernes de 14:50 a 15:50. ¿Bien? Así que les recomiendo que asistan porque van a revisar nuevamente las tablas de frecuencia y van a construir lo que estamos haciendo hoy, que son los estadísticos. ¿Ya? Entonces, viernes desde las 14:50 horas. ¿Bien? El control debería durar 1 hora. 1 hora el control y el resto de la clase vamos a ver tablas bivariadas. ¿Ya? Son tablas que tienen información a partir de 2 variables. Hoy día estamos viendo solamente de una variable. ¿Ya? Eso es lo que estamos analizando. Bien, entonces ahí tenemos el promedio. 66,95.
Vamos a ver estas otras que son algo más complejo. Vamos a comenzar con la moda. Vamos a ver la moda. Entonces, recuerden, en la moda tenemos que ver cuál es la frecuencia que tiene, o sea, cuál es el intervalo que tiene la mayor frecuencia. ¿Cuál sería? Si le llamamos a este 1, 2, 3, 4, 5, el que tiene el 42, ¿cierto? Sería el intervalo 3. Si lo llamamos 1, 2, 3, 4 y 5, el intervalo 3 es el intervalo modal porque es el que tiene la mayor frecuencia. Entonces vamos a completar la fórmula. El límite inferior corresponde al límite inferior de ese intervalo, que sería 65, más C, que es la amplitud. La amplitud es límite superior menos inferior. 68 menos 65, eso es 3. Y vamos a abrir el paréntesis. Nk más 1, que es el n minúscula, ¿ya? Nk más 1 sería la frecuencia absoluta que viene después del intervalo, es decir, después del tercero, sería 27. Por lo tanto, aquí nos quedaría 27, acá también nos queda 27, más nk menos 1, es decir, el intervalo, la frecuencia anterior a ese intervalo, que sería 18. ¿Ya? ¿Lo pueden ver? Si es que les cuesta, me lo vuelven a preguntar y lo revisamos. Fernanda, delante creo que haya tenido un problema. No sé si te queda claro de dónde vienen los números. Fíjense en la fórmula y fíjense en los números que nosotros obtuvimos. Profesor, buenos días, soy Nicole. No entiendo de dónde sacó el 3 después del Ya. 65. Gracias. El 3 es la amplitud, ¿cierto? El C, que está acá. Eso es límite superior menos límite inferior. Entonces acá el límite superior en ese intervalo en particular es 68 y el inferior es 75. Y ahí viene el 3. ¿Ya? Perfecto, gracias, profe. Súper. Y después viene la frecuencia absoluta del intervalo posterior, que sería 27, y ahí también 27, y el nk-1 sería el anterior, que sería 18. ¿Ya? Ahí están los elementos. Por lo tanto, esto nos va a quedar 65 más 3 multiplicado por 27 dividido por 27 más 18, eso nos da 15, 45, ¿no? 15, 1, 45. Eso va a ser igual a 65 más, y ahí primero puedo multiplicar y dividir, es decir, puedo colocar, lo voy a hacer 27 dividido por 45, y eso lo voy a multiplicar por 3. Y eso me da 1,8. Por lo tanto, la moda va a ser 66,8, y en este caso son pulgadas. ¿Ya? Bien, José. Bien, José. 66,8. Ese es el valor que más se repite entonces en esta muestra. ¿Ya? ¿Me puede repetir el último paso que hizo, por favor? Acá, cuando estábamos en el cálculo, Sí. ya, Sí. llegamos a 65 más 3 multiplicado por 27 dividido por 45. Aquí lo que hice fue, tomé el 27, lo dividí por 45, eso me dio 0,6, y ese valor lo multipliqué por 3, y eso me da 1,8. Entonces, finalmente, lo que me queda es 65 más 1,8. ¿Ya? Resuelvo esta parte de la ecuación y al final le sumo el 65. Ahora es equivalente a que tú tomes la calculadora y digas 3 por 27 y eso lo divides por 45. ¿Ya? Este factor te va a dar 0,6. Bueno, si lo haces primero con ese factor. Perfecto. ¿Ya?
Bien. Y lo que nos queda entonces ahora es la mediana. Entonces, recuerden, ¿cómo construimos la mediana? Y tenemos que tomar el tamaño de la muestra y dividirlo en dos. ¿Ya? El tamaño de la muestra lo dividimos en dos. El tamaño de la muestra lo tenemos acá. En la frecuencia absoluta acumulada, el último valor corresponde al tamaño de la muestra, que es 100. ¿Ya? En este ejercicio es 100. Entonces tenemos que, para que no se le olvide, n medio. Entonces esto nos queda 100 dividido en 2, 50. ¿Ya? Ese es el paso número 1. Vemos la mitad de la muestra, que está en 50. Luego voy a ir a mi frecuencia absoluta acumulada y voy a ver en qué momento supera el 50. Entonces fíjense, acá el 5 no lo supera, el 23 tampoco supera al 50, por lo tanto tampoco es ahí, y el 65 que yo tengo acá acumulado supera al 50, que es la mitad del tamaño de la muestra. Por lo tanto, aquí se encuentra el intervalo medial. También se encuentra en el tercero, ¿ya? Intervalo medial. Entonces, cada vez que buscamos la mediana, se toma el tamaño de la muestra y se divide en 2. Y luego busco en la frecuencia absoluta acumulada en qué minuto superamos esa mitad de la muestra. Y eso pasa en el intervalo 3, que es 65. Y ahora podemos construir la fórmula. El límite inferior del intervalo medial, que también es el 3, va a ser 65. La amplitud ya la conocemos, es 3. Y ahora se abre el paréntesis grande, nos queda n medios. Esto va a ser 100 dividido en 2, menos nk menos 1. N mayúscula, por lo tanto es acumulado, nk menos 1. Y el n mayúscula anterior al intervalo medial es 23. ¿Ya? Es el anterior, 23. Dividido por la frecuencia absoluta del intervalo. Nk es la frecuencia absoluta del intervalo, que sería 42. ¿Ya? Esos serían los elementos para poder calcular nuestra mediana. La mediana, recuerden, es el valor que divide la muestra en 2. ¿Ya? Entonces tenemos límite inferior, la amplitud, n medios, después el nk menos 1 mayúscula, que es la frecuencia absoluta acumulada, digamos, anterior al intervalo medial, es 23, que está acá arriba. Dividido por n minúscula acá, que sería frecuencia absoluta del intervalo, que sería 42. Una vez identificados los elementos, entonces hacemos el cálculo. Esto nos va a quedar 65 más 3. Aquí nos va a quedar 50 menos 23 dividido por 42. Esto va a ser 65 más 3. Aquí nos va a quedar 27 dividido por 42. Entonces aquí lo que voy a hacer es, voy a dividir 27 dividido en 42 multiplicado por 3. 27 dividido en 42 multiplicado por 3. 1,71. 1,9 te da, Claudio, déjame ver. Bien, sí, 1,9. Gracias. 1,9. 1,9. Por lo tanto, esto queda 66,9. Entonces, recuerden, ¿qué significa 66,9? Significa que la mitad de los datos, es decir, la mitad de los datos que son 100, hay 50 datos que son menores o iguales a 66,9. Y existen 50 datos que son mayores a 66,9. La mediana, recuerden, es el valor que me divide la muestra en dos partes. ¿Ya? Eso es. Bien, súper. Entonces aquí tenemos la aplicación
de promedio, moda y mediana. Siempre nosotros vamos a utilizar 2 decimales, ¿ya? En controles y en certámenes yo les voy a pedir el uso de 2 decimales, ¿bien? Así que no lo aproximen. Vamos a trabajar nosotros con 2 decimales. Bien, este tipo de ejercicio es lo que ustedes van a trabajar con Francisca. Bien, vamos a volver a... Bien, vamos a ver ahora los estadísticos de dispersión, los vamos a revisar, vamos a hacer un ejercicio y con eso vamos a hacer el primer break, ¿ya? Entonces vamos a realizar la aplicación del concepto del estadístico, de la varianza y la desviación estándar. Entonces, la varianza viene dado por esta fórmula. Es la sumatoria de cada marca de clase menos el promedio al cuadrado, y eso se multiplica por su frecuencia absoluta. Y toda la sumatoria se divide por el tamaño de la muestra, ¿ya? Eso nos da la varianza. Si a ese valor nosotros le calculamos la raíz cuadrada, eso nos entrega lo que es la desviación estándar, ¿ya? O sea, sacamos la varianza, luego calculamos raíz y eso nos da la desviación estándar. Entonces vamos a ver el ejemplo. Ahí dice, lo tengo que corregir, es calcular la desviación estándar, ¿ya? Calcular la desviación estándar de la siguiente tabla. Entonces tenemos tiempo en minutos, tenemos una marca de clase, ¿ya? Y tenemos una frecuencia absoluta dada. Entonces fíjense la aplicación de la fórmula. Dice que a cada marca de clase, las marcas de clase son las que tenemos ahí, ¿ya? Le vamos a restar el promedio lo calculamos acá, ¿ya? Recuerden que cuando calculamos el promedio nos dio 3,89 minutos, ¿ya? Por lo tanto, ese es el promedio de esta tabla de frecuencia o de la información. Por lo tanto, ahí tenemos marca de clase menos el promedio, todo eso al cuadrado, y se multiplica por la frecuencia absoluta. Y lo tengo que hacer para cada término. La segunda marca de clase, que es 3, menos el promedio al cuadrado, multiplicado por frecuencia absoluta. Luego, la siguiente marca de clase, menos el promedio al cuadrado, multiplicado por la frecuencia absoluta. Luego, el 7, menos el promedio al cuadrado, multiplicado por 2. Y por último, el 9, menos el promedio, elevado al cuadrado, por 3. Y todo eso se divide por el tamaño de la muestra. Si hacen ese cálculo les va a dar 6,02. ¿Ya? Esa es la varianza de los datos. Y si a esa varianza le sacamos la raíz cuadrada, nos da 2,45. ¿Ya? Esa es la desviación estándar. Eso significa que la variable que se está estudiando, que es el tiempo, en promedio, los valores se encuentran en torno a la media a una distancia de 2,45 minutos. ¿Ya? Esa es la desviación estándar. Es la distancia promedio que tienen los datos con respecto a su media. ¿Ya? Los datos se están moviendo en torno a su media, que es 3,89. En promedio distan a 2,45 unidades. ¿Ya? Significa que están entre más o menos 2,45 minutos del promedio. ¿Ya? ¿Ven la fórmula o les queda alguna duda? Fíjense en la descripción de la fórmula y cómo a cada marca de clase se le resta el promedio, se eleva al cuadrado y se multiplica por su frecuencia absoluta. ¿Bien? Entonces vamos a tomar esta fórmula y la vamos a aplicar. Vamos a tomar la fórmula.
vamos a aplicar acá el ejercicio, ¿ya? Entonces necesitamos las marcas de clase, necesitamos, ya, lo vamos a hacer acá nomás. Necesitamos la marca de clase, que dijimos era 65, 63.5, 66.5, 69.5, 72.5. Tenemos las marcas de clase. Entonces vamos a calcular la varianza. Entonces, es la sumatoria de cada marca de clase, es decir, 60,5 menos el promedio al cuadrado. El promedio lo calculamos acá. El promedio es 66,95. ¿Ya? Aquí vamos a permitir el uso del redondeo, usarlo a 67, porque si no el cálculo, ¿cierto?, sería muy extenso. Así que ahí, en ese caso, vamos a permitir la aproximación, para que no exista tanto número. Vamos a usar el 67, solo para el cálculo de la desviación estándar. Entonces, el promedio, que era 66,95, lo vamos a aproximar a 67 para un tema de cálculo. Entonces nos va a quedar 67 al cuadrado multiplicado por su frecuencia, más 63,5 menos 67 al cuadrado multiplicado por 18, más 66,5 menos 67 al cuadrado multiplicado por 42, más 69,5 menos el promedio al cuadrado multiplicado por 27, más 72,5 menos 67 al cuadrado multiplicado por 8. Y todo eso dividido por 100. Acá recuerden que se divide por 100. Recuerden que aquí el n es 100. Por lo tanto, todo esto se divide por 100. ¿Ya? Bien, acá ustedes, dependiendo del dominio que tienen con su calculadora, podrían hacerlo por términos, es decir, colocan 60,5 menos 67 al cuadrado multiplicado por 5 más, y van anotando cada uno de los términos. Si tienen mayor dominio en una calculadora científica, pueden colocar todos los datos. ¿Ya? Entonces, si eso es 67, voy a ver algo. Esto daría 853 dividido por 100. Ese sería el resultado. ¿Ya? Después ustedes lo pueden corroborar. Sería 8,53. Esa sería la varianza. Y la desviación estándar sería la raíz de 8,53, y eso sería sería 2,92. ¿Ya? Significa que el tiempo, en promedio, el tiempo dista a 2,92 unidades de la media. ¿Ya? Recuerden
Exacto, sí. Esa sería la interpretación. Profesor, ¿y eso cómo se plantea, Dígame, digamos, en escrito? ¿qué cosa se te Que responde? exacto, ¿cómo sería como una respuesta que el tiempo vista 2,92 y eso? Eso, por ejemplo, ya, eso nos da, entonces nosotros diríamos, acá en este caso es altura en pulgadas, disculpa, es altura en pulgadas. Diríamos, eh, esto sería, déjame ver cómo lo escribimos, sería la desviación estándar es de 2,92 pulgadas, es decir, la, en promedio, acá es en promedio, promedio Es como la diferencia que hay entre un intervalo y otro, ¿no, profe? tiene que ver con que en promedio, ya, los datos en promedio los datos distan de la media, y cuando hablamos de la media nos referimos al 3, en este caso al 67, ¿ya? Entonces, los datos en promedio distan de esa media en 2,92 pulgadas, ¿ya? Ahora es en promedio, porque no significa que todos los datos se encuentren a esa distancia promedio. Hay datos que podrían estar fuera de ese rango, pero van a ser los menos, porque hay una medida acá de tendencia central. Entonces, por eso que acá la desviación estándar es de 2,92 pulgadas, es decir, en promedio, la distancia a la media, con respecto a la media, en promedio, la distancia con respecto a la media es de 2,92. ¿Ya? Es decir, que si tu media está acá, 67, quiere decir que tus datos en promedio distan a 2,92 unidades en positivo y 2,92 unidades negativo. En promedio se encuentran a esa distancia con respecto a la media. Eso es lo que te dice la desviación estándar, ¿ya? Entonces yo siempre los veo con las notas del curso, ¿ya? Yo, por ejemplo, digo, imaginemos el curso que tiene un promedio de 5 y yo digo que la desviación estándar es un 15. Eso significa que en promedio los datos, o las notas en este caso, distan de la media en 15 unidades. Es decir, hay alumnos que tienen notas del 5 hasta 15 unidades más, es decir, llegan hasta una brecha del 65, pero también hay estudiantes que llegan a una distancia de 35, es decir, acá, ¿ya? Entonces, en promedio, las notas distan de la media en 15 unidades, tanto positivas como negativas, ¿ya? Esa información me entrega la desviación estándar, ¿ya? La distancia promedio que hay con respecto a la media. Entonces, en otro caso, si decimos que el promedio es un 5 y la desviación estándar es un 5, significa que en promedio las notas distan de la media en 5 unidades positivas y 5 unidades negativas. Es decir, en promedio, las notas las vas a encontrar entre un 4,5 y un 5,5. Entonces, a mayor desviación estándar, significa que hay mayor variabilidad en los datos. ¿Ya? Ese es el concepto que hay detrás. Ya, buenísimo. ¿Ya? Entonces, acuérdense siempre de esto. Cuando ustedes le hablen de desviación estándar, acuérdense de este ejemplo de las notas. A menor desviación estándar significa que la distancia media de los datos con respecto al valor de la media, ¿ya? Es lo que es más menos, es el rango, ¿ya? Entre más amplio significa que existe una mayor variabilidad. Entonces, ¿qué sería lo mejor para un profesor? Que las desviaciones estándar sean lo más pequeñas posible, ¿ya? Entre más grande es, significa que hay mayor variabilidad, es decir, algunos entienden bien y otros no entienden nada. Entonces, eso es crítico para un módulo. Lo ideal es que todos comprendan los conceptos de una manera similar, ¿ya? Bien, entonces,
Vamos a dejar hasta aquí la primera parte de la clase y al regreso vamos a continuar con los estadísticos de posición, que son los cuartiles, los deciles y los percentiles. ¿Bien? ¿A qué hora volvemos, profe? Dígame, ¿A qué hora volvemos? en 10 minutos, yo tengo aquí, van a ser las 10:34, volvemos a las 10:40, un cuarto para las 11. Dejémoslo un cuarto para las 11. Ahí continuamos con la segunda parte.